Hoy tenemos a un invitado muy especial que viene desde Argentina. Buenas Natalie, buenas Diego, ¿cómo están? ¿Qué Por tal, acá Ariel? todo de 10 y bueno, como siempre muy agradecido por el tiempo y por el espacio. ¿Cuáles serían esas cosas que le dirías a tu yo de 19 años de, ok, si no hubiese hecho tal cosa, tal vez hubiese mejorado en esto? ¿Cuáles son los errores? Primero, invertir en cosas que no conoces, o sea, por escuchar o por creer que algo puede servir, decir, bueno, me meto acá, no. Esa plata que invierte es como si uno estuviera pagando por aprender más y de pronto uno tiene que ir con esa mentalidad de estar dispuesto de perder ese dinero y no creer que es una solución fácil. No te alcanza con el estudio para ser un profesional de las inversiones. Nadie es profesional con teoría. Vos tenés que ir a la práctica, perder plata porque vas a perder plata y después ganar, y ahí es cuando te haces profesional para mí. La bolsa no es invertí para ganar más y llegar mejor a fin de mes. Al contrario, es si invertís para llegar mejor a fin de mes probablemente pierdas. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a Al Alza Podcast. Me encuentro aquí con Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Natalie, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, feliz de volver después de estos viajes que hemos tenido y por la razón por la cual no hemos podido hacer podcast. Pero bueno, aquí estamos una vez más y bueno, el día de hoy tenemos una sección de conociéndolos. Hoy tenemos a un invitado muy especial que viene desde Argentina y bueno, él nos va a contar quién es, qué hace y bueno, hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas Natalie, buenas Diego, ¿cómo están? ¿Qué Por tal, acá Ariel? todo de 10 y bueno, como siempre muy agradecido por el tiempo y por el espacio. Muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, hoy yo solamente estaba como un poco preocupada porque no sabía que hoy jugaba Colombia y me enteré acá en la oficina y entonces dije, ay, bueno, menos mal Ariel no es de Colombia. No te estoy Aunque evitando Igual, ver un juegan más partido. tarde. de 10, igual juega Argentina también hoy. Sí, sí, Ah, también juega más Así tarde. que ups, perdón, sí, me tienen que contar esas cosas, no, no veo fútbol y entonces no sé. Pero bueno, encantada de que estés aquí igualmente. Asimismo, bienvenidos a todos los que nos están viendo. Recuerden que pueden ver este podcast en vivo en TikTok, Twitch y YouTube, o también nos pueden escuchar luego en estos canales y también en Spotify. Y bueno, ya para empezar con esta sección de conociéndolos, efectivamente, ¿quién es Ariel? ¿Por qué estás aquí, Ariel? es una pregunta difícil, no me gusta ser muy autorreferencial, pero simplemente soy el creador de Inverarge. Inverarge es un canal de redes sociales que lo que busca hacer es enseñar y democratizar un poco todo el mundo de las finanzas, no un aspecto o un área específica, sino en general tratar de dar ese conocimiento que por lo menos en Argentina, entiendo que en Latinoamérica en general, eso me lo confirmarán ustedes, pero por lo menos en Argentina es muy escaso ese conocimiento, no se explica en los Sí. colegios, no se explica en las universidades, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer un poquito en Inverarg, y yo simplemente soy una de las personas que contribuye a eso desde Inverarg. Sí, sí, o sea, tienes toda la razón. Como lo dijiste, acá en Colombia tampoco se hace. Y bueno, No, es algo como muy de Latinoamérica en general, sí. sí, sí, viajando a diferentes países me he dado cuenta. Yo antes pensaba que era algo solamente de Colombia y decía, ah, Colombia no tiene buena educación financiera. Y después me di cuenta que es un problema que podemos encontrar en toda Latinoamérica, lastimosamente, pero vale, perfecto. Y bueno, ya que nos cuentas eso, ahora entonces, ¿cómo nace este proyecto de Inverar? O sea, sí, la idea es democratizar esta educación, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te llevó a hacer O, como tal? o cuando te diste cuenta que de pronto la gente necesitaba esa información, ese conocimiento. ¿Qué situación fue como lo que de pronto te inspiró para poder, digamos, comenzar con ese proyecto? Me encanta la pregunta. Acá la verdad es que fue como una mezcla de cosas. Lo he contado en Ujú, alguna que otra ocasión, pero la verdad es que fue un conjunto de dos grandes áreas, diría yo. Por un lado, fue el hecho de que cuando tenía más o menos unos 17 años, nada que ver con lo que, digamos, con lo que seguramente se esperen, pero lo que decía es, che, quiero tener mi propia empresa, ese era mi objetivo.
y empecé a estudiar, a buscar información de cómo tener tu propia empresa, cómo tener tu propio negocio, todo a través de redes sociales, obviamente, porque no tenía plata para comprar ni un curso, ni una formación, ni nada, entonces era Ujú. todo autodidacta como se podía. Y bueno, en ese interín de buscar información, los expertos que yo miraba en redes sociales lo que te decían es, tenés que aprender a gestionar tu dinero, tenés que saber mover la plata Sí. y demás, y ahí me fui inclinando por el mundo de las inversiones. Esto fue durante 2 años de estudiar inversiones, negocios, marketing, storytelling, copywriting, un conjunto grande de cosas. Y llegados a mis 19 años, conseguí mi primer trabajo, empecé a laburar, como decimos acá en Argentina, y ahí dije, bueno, ahora que tengo plata, voy a empezar a invertir. Empecé a invertir y me di cuenta que nadie de mi entorno sabía nada del tema. Y Ujú. ahí fue cuando dije, bueno, voy a mezclar las dos cosas que me gustan, ¿no? Que una es la de negocios y la otra es esta pata de invertir. Entonces dije, voy a hacer un negocio que enseñe a invertir. Mi idea era hacer un sitio web que se llamaba fijoplazo.com, en el Ok. cual lo que yo Ok. hacía era explicar los distintos tipos de plazo fijo, inversión muy básica, pero Sí, conocida acá claro. en Argentina. Y cuando me di cuenta que eso no funcionaba, porque no me ponían publicidad, porque tenía errores la web y demás, fui intentando muchas veces hasta que dije, tengo que hablar de más cosas que plazo fijo, así que voy a hablar de inversiones en Argentina, Inverarg, y así nació Inverarg. De hecho, también siento que plazo fijo a mí me suena a vivienda, pero bueno, no sé, tal vez soy solo yo. Sí, no, Igual, suena, suena. A ¿cierto? renta fija, sí. No, o sea, no, a vivienda como de arrienda tu vivienda aquí o cosas así. Ok, Pero bueno, ok. tal vez soy solo yo. El caso. Por ejemplo, esto que nos cuentas es muy interesante y me surge una duda que tal vez muchos han pasado por esto. ¿Y qué tan difícil o no es invertir en Argentina? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia es un poco difícil entrar a la bolsa. La bolsa colombiana es Muy muy costosa. pequeña, muy costosa. Cuando tú hablas de invertir, ¿te referías a bolsa o te referías tal vez es a invertir en empresas establecidas? En general, en bolsa, la verdad es que acá me sorprende lo que mencionan de Colombia, porque acá es súper económico. O sea, Ok. todas las cuentas para invertir en Argentina son gratis. O sea, todos los brokers regulados por la Comisión Nacional de Valores Ah, súper. tienen apertura gratuita, mantenimiento gratuito. Lo Ok. único que pagas es la comisión por comprar y vender, que suele ser aproximadamente el 0,5% del total que vos estás pagando. Pero eso es con lo que empezamos y a lo que nos dedicamos a día de hoy. Hablamos un poquito de trading, hablamos un poquito de criptos, pero el foco es lo que yo sé hacer, que es analizar empresas. Ok. Interesante. De hecho, yo tengo otra pregunta relacionada con eso. Tú hablaste que a los 19 años hiciste tu primera inversión. ¿Nos podrías comentar cuál fue? Que me genera curiosidad. Me- Por supuesto que sí. Sí, La primera inversión, me río porque fue una lógica como muy básica la que tuve. De hecho, me voy a remontar un poquito más atrás y les cuento bien dale. cómo fue la historia. Claro. Lo que yo dije, no me acuerdo exactamente a qué edad, pero fue antes de invertir, debía tener 17, 18 años. Mi lógica fue la siguiente. Se está acabando el petróleo en el mundo, o por lo menos estaba hablando de eso en aquel momento, y digo, se está acabando el petróleo e YPF es una empresa de acá de Argentina que tiene estaciones de servicio como Shell, que seguramente haya en Colombia. Sí, Em, entonces lo que dije es, bueno, si esta empresa de cierta forma vende petróleo o un derivado, bueno, tiene que subir el precio. O sea, entendía, y esto me llama la atención, o sea, hoy me doy cuenta que en aquel momento entendía lo que era oferta y demanda y claro. cómo funcionaban Ujú. los precios. Bien, bueno, dije, va a subir el precio, entonces entré a la página de YPF para buscar cómo podía hacer para comprar acciones, o sea, conocimiento cero. Con el pasar de los años, cuando hice mi primera inversión, fue en esta empresa, en YPF, una, Ok. una empresa argentina. Ok, ok, vale. Bueno, de hecho, bastante interesante. Nunca nos había llegado aquí una persona a tan corta edad ya haciendo Buscando inversiones en comprar acciones. acciones, sí, ¿no? Y pues también chévere, por ejemplo, eso de poder haber entendido como pues de pronto uno sin verlo en clase no se da cuenta de esa oferta, demanda, cómo funciona. La lógica detrás estaba bastante bien. Sí, digamos, yo también te quiero preguntar una cosa, porque hay algo que a veces nos dicen muchas veces nuestros clientes o las personas con las que hablamos y es como, ah, bueno, ustedes vieron eso en la universidad, ustedes estudiaron finanzas, supongo
que no cometieron como esos errores que tal vez yo cometí, aunque no te creas, o sea, sí cometimos igual muchos errores porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero, por ejemplo, tú que empezaste como de manera particular a estudiar, ¿cuáles serían esas cosas que le dirías a tu yo de 19 años de, ok, si no hubiese hecho tal cosa, tal vez hubiese mejorado en esto o tal vez hubiese mejorado en, no sé, estudiar esto y no esto, Ujú. perdí tiempo en aquello? Perfecto, mira, creo, capaz sonará muy cliché, pero es que lo básico que te dice todo el mundo es en lo que todos nos equivocamos y que por más que yo lo diga, la persona que nos está escuchando del otro lado, si está por empezar o está recién empezando, va a cometer los errores porque es típico y nos pasa a todos. Claro. ¿Cuáles son los errores? Primero, invertir en cosas que no conoces, o Sí. sea, por escuchar o por creer que algo puede servir, decir, bueno, me meto acá. No, 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 así no funciona la bolsa, vas a perder plata. También entender eso, o sea, entender que en la bolsa constantemente vas a perder plata. Y luego la bolsa, como puede ser cualquier otro tipo de inversión, porque invertir la plata es ponerla en riesgo, Sí. siempre. Porque ese riesgo es lo que te puede llegar a generar un interés. Y ese riesgo está en todos lados. O sea, uno lo dice acá en las inversiones, pero querés hacer un negocio y es lo mismo. ¿Querés ponerte un restaurante? Bueno, tenés que, bueno, pagás el local, la propiedad, todo. Y a partir de ahí hay que ver si le va bien el restaurante o no. Y si no le va bien, lo tenés que cerrar y perdiste un montón de plata. Entonces, Mm. invertir o hacer negocios en la vida en general significa poner plata en riesgo y por ese riesgo que estás asumiendo podés llegar a tener un retorno. Volviendo a la pregunta de mis errores, como le decía, el primero fue este de invertir en cosas que no sabía. De hecho, Mm. hice trading por primera vez a mis 19 años también, siguiendo las recomendaciones del asesor que me asignó el broker que utilicé en aquel momento. Perdí toda la plata. Claro. Entonces, Suele pasar. no inviertan en cosas que no saben. Y el punto número dos es asumir que hay un riesgo siempre. Si hay que dar un consejo, para mí siempre, y lo repito constantemente, y la gente ya se debe cansar de escucharlo, pero es estudiar, 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 estudiar. Como todo en la vida, vos querés que te vaya bien en algo, tenés que aprender a hacer ese algo. En este caso, aprender a invertir. Sí, verdad. Igual, bueno, ahora ya también conociendo un poco, Ariel, ¿qué te decantó de las acciones? Porque es súper curioso que hayas empezado invirtiendo y con acciones, porque para mí es un mercado un poco más difícil. No voy a decir que es el más complejo, ni nada por el estilo, pero normalmente sí uno tiene que conocer ciertas cosas, estados de resultados. ¿Qué fue lo que te decantó del mercado accionario? La verdad es que un poco me fueron llevando, más allá de que yo me Ok. haya inclinado a ese lado, un poco Sí. me fueron empujando porque en aquel momento hacíamos encuentros en vivo con algunos otros influencers financieros. No me gusta mucho el término, por eso lo digo así, pero somos influencers al fin y al cabo. Entonces, hacíamos encuentros en vivo y no sé por qué, no sé, fue como un rumor que se hizo que yo sabía análisis fundamental de acciones. Yo Ah, no sabía Ok. análisis fundamental de acciones, era como, sabía lo básico. Y bueno, me empezaban a preguntar, o sea, eran todos analistas técnicos y en un momento decían, no, che, pero esto es fundamental. ¿Qué opinas, Ari, vos que sabes? Y yo, qué sé yo, daba una opinión hacia el aire y ahí me fueron como empujando a ese lado. Encaminando, sí. Pero respondiendo concretamente a la pregunta de por qué me gusta el análisis fundamental de acciones o por qué me gustan las acciones en sí, es porque... ah, a ver, no quiero acá por ahí tener como una especie de contraste de idea con otros inversores que son súper válidos de los otros puntos de vista, pero lo que veo yo es que una acción no es importante por ser una acción, sino que lo que importa es lo que está atrás, que es la empresa, es lo Ujú. que realmente tiene un valor. ¿Y por qué Claro. digo que realmente tiene un valor? Porque vamos a suponer las criptos. Las criptomonedas, vos decís, bueno, ¿cuál es el valor de Bitcoin o Ethereum o la criptomoneda que vos quieras? Y ahí lo podemos debatir, podemos decir que la tecnología, que está bueno, que la blockchain, que la seguridad, lo que quieras. Cada uno lo pone como quiere. Pero al fin y al cabo es un tema de subjetividad, es decir, de yo creer que esto puede tener un valor y de que alguien va a estar dispuesto a pagar por eso, es todo como se basa como en una creencia, por decirlo de alguna Mm. forma. Ujú. Si querés un tema un poquito más religioso, ¿no? Un tema más de fe. En Sí. cambio, el mercado accionario, cuando vos analizás una empresa, ¿por qué la empresa tiene un valor? ¿Por qué la empresa tiene un precio? Porque esto es como, sácatelo de empresa, vamos a llevarlo a un terreno más sencillo, algo más terrenal, valga la redundancia. Un kiosquito. Te pones un kiosquito, todos los meses te genera $1000, por poner un ejemplo. Viene tu primo y te dice, che,
está bueno que tenés un negocio que genera $1000 por mes, yo quiero la mitad, te lo compro. Entonces yo te compro la mitad y a partir de ahora, la mitad de todos los que generes a partir de ahora me va a corresponder a mí. O sea, de los $1000, 500 van a ser para mí. Y de ahí surge la inversión, de ahí sale el valor. Es decir, ¿por qué una empresa tiene valor? Porque atrás hay un negocio, que un negocio significa que genera plata. Y que genere plata, genere dinero, es lo que le da valor a una empresa, en este caso a la acción, que es como el derivado, el producto en el que invertimos. Ujú. Perdón la extensión, pero bueno, por eso es que me gustan las acciones más que cualquier otro tipo de inversión. Vale. Y tengo una pregunta relacionada con eso. Y digamos, de todo ese tipo, ya que estás hablando que las acciones tienen un negocio detrás, y lo que realmente vale es el negocio, de pronto nos podrías decir qué tipo de negocio, o sea, que, digamos, qué sector te gusta más que de esas empresas. O sea, no sé, puede ser temas de petróleo, puede ser temas de consumo, electricidad, no sé, porque, digamos, en el tema de acciones hay mucha variedad y analizar cada una es bastante particular porque cada, así como tú lo decías, cada negocio tiene su complique. Entonces, de pronto, no sé si hay una que te guste más o es algo en general o cómo lo manejas. Está clarísima la pregunta. Me gusta mucho, Diego. De hecho, hay poca gente con la cual hablo de acciones porque por ahí el perfil del inversor suele ser más análisis Sí, técnico, más cripto, como no, Bueno, de poco trader acciones, poco tal análisis vez. sí, fundamental. Sí, sí. Exacto, exacto. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, mi foco por lo menos es el análisis fundamental de acciones tecnológicas. Me claro, encantan las tecnológicas. A ver, Fiel no me seguidor del limito a analizar Nasdaq, únicamente. claro, entonces. ¿Cómo, perdón? Ah, sí, Fiel sí, sí, seguidor del claro, fanático del Nasdaq, claro. Nasdaq. entonces. Tal cual, totalmente. De hecho, a ver, tengo como una divergencia de opiniones por ahí con el común de la gente, ¿no? Porque las empresas más famosas, no todas, pero la gran mayoría no me gustan. Ejemplo, Tesla. Tesla, Ujú. Nvidia, tal cual. Tesla, Nvidia, Amazon no me gusta tampoco. Google, Tengo como una opinión particular. No, aquí, claro. aquí vamos a entrar en debate porque yo amo Nvidia. O sea, como gamer, como inversionista, como financista, lo amo. Entonces, conflicto, Ariel. No, mentira. Pero, ¿y por qué? O sea, digamos, sí, ¿por qué no te gustan estas? ¿Por su popularidad? ¿O porque precisamente no tienen ese valor en libros del cual comentabas? ¿O hay alguna Sí, otra razón? porque mucha gente dice Ajá. que esas empresas, bueno, de los analistas de Fundamental y sobre todo en Estados Unidos, algunos dicen que están muy sobrevaloradas, Infladas. muy infladas. Sí. Entonces, de pronto es por eso, o es un tema de estructura de la empresa, o por qué puede ser. Porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Son empresas inmensas, la verdad. Tal cual, tal cual. En realidad cada una tiene como su punto, entonces voy Una por una una. por una. Claro, Sí, claro. claro, dale. Perfecto. Es tu En el caso momento de de brillar. Tesla, a ver, las tres empresas en sí están sobrevaloradas, por lo menos bajo mi análisis. Sí. Bajo mi análisis, y no, porque el mercado también como que lo aprecia de Sí. la misma forma, entonces por ahí no es algo tan subjetivo, pero para no irme del tema. Arrancamos por Tesla. Tesla es una empresa que no solamente estuvo muy, pero muy sobrevalorada, sino que también era una empresa que ni siquiera generaba ganancias. O sea, es una empresa que estuvo en Sí. pérdida durante muchos años, que depende del modelo de negocio, puede ser más factible y entendible una cosa así. Vamos a poner un ejemplo. Las redes sociales son un claro ejemplo de un negocio que empieza con un burn ratio, o sea, Ujú. para Ajá. decirlo fácil, empiezan a quemar plata, Ajá. Ujú. pierden dinero, y con el tiempo, esto cuando escala es cuando recién empiezan a ganar. Para ponerlo como en un caso más práctico. Se crea Facebook, Mark Zuckerberg crea hace muchos años Facebook. ¿Qué pasa? Facebook para una sola persona es lo mismo que tener un teléfono, el primer teléfono del mundo no te servía de nada porque no podías llamar a nadie porque no tenías a alguien que tuviera otro teléfono. En Claro. Sí. cambio, cuando esto empieza a crecer es cuando realmente empieza a tener más valor. Ujú. Por lo cual, que una empresa pierda plata todos los años no significa que no vaya a crecer en bolsa, pero una cosa es una empresa que tiene sentido que sea de esta forma, por lo que decía recién, por ejemplo, de las redes sociales, y otra es el caso de Tesla, que es mucha especulación. Porque ¿qué te dicen de Tesla? ¿De por qué va a subir? No, porque los autos inteligentes que se manejan solos. Y después salió NIO, y después salió otra Ajá. más que me comentaron hace poquito, no recuerdo el nombre. O sea, ya no es como la empresa que lo hace. Ahora hay un Ujú. montón que lo hacen.
Y hay un montón de empresas que están generando ganancias con ello, no Sí. solamente que queman plata como lo hacía Tesla. Entonces, en definitiva, Tesla no me parece como el negocio. Sí me parece que Elon Musk es el crack. O sea, Claro, claro. invierto en Elon Musk, te lo entiendo, no en Tesla. Esa sería la primera. Después, Nvidia me parece un excelente negocio. Nvidia es Ah, un caño, pero está carísima. O sea, ese es el tema. sí, O sea, sí. se pagan muchos años beneficios. Esto se llama ratio PER, no me voy a poner muy técnico, Ujú. pero para ponerlo fácil, se suele pagar en una empresa tecnológica con niveles altos entre 30 y 50 veces beneficios. ¿Qué significa esto? Que si la empresa gana $1, vos pagás la acción $30 o $50. Eso es caro. Ujú. Nvidia llegó a estar 700 puntos y pico. O sea, imagínate, Sí, Sí. claro. recontra caro. Sí, no, muy caro. Bueno, eso por el lado de Nvidia. ¿Y cuál me falta? Amazon. Amazon no me termina de convencer el negocio. Es como que se amplió demasiado, no están creciendo los números al ritmo que Es Amazon verdad. esperaba. Hay algo ahí que no me está terminando de cerrar de esta empresa y bueno, por eso es que no me gusta. Pero bueno, no le voy a quedar alargar demasiado. Ahí están las respuestas de las tres, un poquito conciso. No, sí, no. De hecho, te lo preguntaba es porque nosotros en el podcast hicimos un análisis de Nvidia donde yo les dije que el precio de la acción iba a seguir creciendo más por factores externos a la empresa que por la misma compañía. Cuando comenzamos a analizar todos los ratios, efectivamente no da. O sea, el número en libros no da más, pero pues en otros factores sí da. Y simplemente era curiosidad, porque efectivamente yo sabía que ibas a decir Tesla. Tesla es como, para muchos inversionistas es el punto de quiebre. Es como el dolor de cabeza. Cuando uno analiza acciones de tecnología es un dolor de cabeza porque es lo que tú decías. Por un lado, no genera ingresos, no genera, bueno, ingresos no, sino no genera utilidades, pero la acción no hace sino subir. Y por eso ese nicho del tema de acciones de tecnología es tan difícil porque no se puede valorar como una empresa normal, ¿no? Como más normal, sí, 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 simplemente era curiosidad. Y bueno, ya que nos dijiste las que no te gustan, ¿cuáles sí te gustan y por qué? Ok, bueno, muy bien. De las famosas, las otras me gustan prácticamente todas. De las famosas, ¿a qué me refiero? Me gusta Apple. Meta, me gusta Google, me gusta Apple. De las por ahí no tan famosas empresas que capaz no han escuchado nombrar, podría llegar a ser, les nombro de distintos sectores, así tenemos como variedad. A ver. Ajá. Del sector de la tecnología me gusta mucho, ahora sí, Nagarro. Nagarro es una empresa alemana que puede que le suene un poquito más Globant. Globant es una empresa argentina, desarrolladora de tecnología, Ujú. unicornio y demás. Bueno, Nagarro es lo mismo, pero alemana. Y tiene varias ventajas competitivas en cuanto a los números, por lo menos allá en Alemania. Es una spin-off de otra empresa, que significa que hay una empresa grande, matriz, Ujú, saca como un pedacito a cotizar en bolsa de uno ujú. de sus negocios, Lo lo independiza, hace digamos. como un parto, Ujú. digamos, y bueno, sale a cotizar. Me Y en este encanta cómo caso es explicas. Nagarro. Ajá. Perdón la explicación, si es muy No, no, gráfica, no, No, pero no, simplemente es no. como para genial, es que... genial. O sea, de hecho eh, creo que es una explicación muy interesante porque una de las cosas que muchos analistas siempre tienen como ese conflicto es cómo explicar esto que para algunos que estudian y que trabajan en esto es básico, pero si tú le dices a una persona Que del quiere común aprender, ¿no? que no ha estudiado nunca esto, que quiere aprender, no te van a entender. En cambio, con tus ejemplos, perfecto. O sea, ¿cómo se nota que efectivamente haces eso? Estudiar. Ah, ¿quieres conocer a la mascota del podcast? Se por despertó. favor. Em, Bueno, sí. pero Entonces, continúa. genial, genial. Bueno, entonces lo que hablaba es esto, ¿no? La spin-off, que es como este parto, Ujú. salió a cotizar esta pequeña empresa que es Nagarro, y realmente hay dos cosas interesantes. La primera es que Joel Greenblatt, un gran inversor que se hizo muy famoso por ser un gestor de fondos que durante un periodo de 10 años consiguió un rendimiento promedio anual del Ujú. 40%, por supuesto en dólares, increíble ese rendimiento. Pero bueno, en definitiva, este inversor se hizo muy famoso por eso, o sea, por esa ganancia, gestionando fondos, y después se retiró e hizo un libro llamado Tú también puedes ser un genio de la bolsa, librazo de análisis fundamental, súper Sí. recomendado. Y él lo que explica en este libro es que esa ganancia él la conseguía invirtiendo en pequeñas empresas que son estas spin-off. Y lo que él dice es que más allá de que en promedio tienen un rendimiento superior al mercado, a su vez el segundo año de cotización suele ser en el que más tienden a subir.
En definitiva, Nagarro por varias cosas es una empresa que me gusta, por ser un spin-off, por ser una empresa nueva, por tener este moat, esta ventaja competitiva respecto a sus competidores, por ser una empresa que está subvaluada. Conjunto de cosas, me gusta Nagarro. Después tenemos, como les dije, tenía varios sectores, les digo dos sectores Sí. más para no hacerlo demasiado extenso. Del sector financiero que me gusta, no me considero ningún experto para nada en el sector financiero, pero me gusta mucho, porque es todo Pues tema eres números, inversor, plata y me espero. encanta. Claro, claro, claro. Eh, Me gusta mucho GoWeezy. GoWeezy es una Ah, empresa, ok. no sé si es la más grande o la segunda más grande canadiense y se dedica justamente a este sector, que es el sector financiero, y lo que tiene, digamos, como para mí la ventaja competitiva, que es lo que vos tenés que buscar cuando haces análisis fundamental, Ujú, para mí la ventaja competitiva de GoWeezy es que es así. Como todos saben, la parte más difícil de una empresa que presta plata, y ni siquiera una empresa, vos le prestás plata a tu primo, lo más difícil es que te la devuelvan. O sea, eso Claro, Sí. es la claro, dificultad claro. de las empresas de este sector. Entonces, GoWeezy no solamente tiene una excelente tasa de cobros, sino que además la empresa mejoró el historial crediticio de sus clientes. No me acuerdo los números con exactitud, no le voy a ujú. mentir con eso, pero la empresa capacita y forma a sus clientes y estos terminan mejorando su historial crediticio, lo que significa que empiezan a pagar. O sea, GoEasy los hace pagar y esto termina siendo también bueno para el cliente, lo cual lo termina fidelizando. Y a su vez, encima de todo, en Canadá, por temas de post-pandemia, guerra entre Ucrania y Rusia, digamos, estos temas que afectaron mucho al mercado en general, sobre todo el área financiera, que es la primera que se ve afectada, Ujú. lo que pasó fue que Canadá tuvo que bajar sus tasas de interés Sí. para que de esta forma la gente pudiera pagar realmente los créditos que tenía. Entonces, ¿qué pasa? Si el gobierno te obliga a bajar tus tasas a las que vos cobras, entonces obviamente tu ingreso es menor. Pero Claro. ¿qué pasa? GoWeezy ya cobraba menos de lo que le pusieron el límite. Creo que el límite, digamos, por decir un ejemplo, era 4% a partir de ahora. Lo bajamos de 6 a 4. Bueno, GoWeezy estaba cobrando el 3. O sea que ni siquiera le afectó esa baja. Realmente GoWeezy, empresón, empresón, empresón. Y después, una empresa más nueva, que acá no tengo por ahí tanta información porque la vi literalmente ayer cuando estaba dando una clase, Ok. es WP Carey. Ni siquiera sé bien a qué nicho se dedica. Sé que es una empresa de inmuebles, o sea que compra inmuebles y no los vende, sino que los alquila a otras compañías. Pero no sé si compraré inmuebles de un nicho en particular o algo así. Realmente eso no lo chequeé todavía, pero es una empresa que vos mirás el gráfico y está en una tendencia completamente lateral desde el 2013. O sea, lleva más de 10 años planchada en un precio que no sale de ahí. Ahora bien, ¿por qué me interesa esta empresa? Porque tiene un yield, que significa un pago de dividendos, Ujú. Ujú. del más o menos 6%. ¿Qué significa esto? Vos ponés la plata en esta empresa, el precio de acá a 5 años seguramente sea el mismo, pero te va a pagar durante todos esos 5 años un 6% de retorno anual a través de dividendos, lo cual es espectacular. O sea, es Sí. un claro ejemplo de lo que yo llamo una empresa bono. Así que acá tenemos tres empresas que me gustan mucho. Ok, de hecho, me agrada bastante lo que acabas de decir. Mira, conocí a nuestra mascota del podcast y de TikMil. Me agrada bastante lo que acabas de decir, sobre todo porque cuando yo empecé con empresas, por ejemplo, me recordaste una historia. Efectivamente, yo también buscaba esas empresas poco conocidas, más pequeñas, porque precisamente son las que más oportunidad de crecer tienen. Yo no sé si has escuchado, muy seguramente sí. En su momento invertí en SodaStream cuando todavía no era nada y en menos de 5 años creció más de un 33%, precisamente por eso. Yo particularmente no la veía como la super idea, la super empresa, pero para el sector hacia donde se estaba promocionando, que especialmente era Estados Unidos, era perfecto. O sea, era como gasificar todas tus bebidas, etcétera. Entonces, todo lo que acabas de decir es bastante interesante, sobre todo porque al momento de invertir, uno sí tal vez debe buscar eso. Y también soy partidaria de no buscar empresas tan grandes. No porque sean malas, no porque, o sea, no voy a decir aquí que, ay, se me olvidó el nombre, la empresa ¿Cuál? de ¿Cuál? ¿De qué? se me olvidó el nombre de todo. Bueno, empresas grandes como Apple son malas o algo así, pero por lo general, aparte también son costosas, ya también el crecimiento de esas empresas es mucho más difícil.
Entonces, sí, o sea, me encanta en ese sentido, muy de inversionista. Y bueno, ahora ya digamos que ya conocemos a Ariel como su Que le gusta en pensamiento. acciones, que Ajá. no. Ahora también quiero saber un poco más de Inverark. O sea, ¿cómo haces para, digamos, canalizar todo ese conocimiento y dárselo a personas tal vez nuevas, no nuevas? Digamos, si una persona quiere aprender y no sabe nada, Inverark es a donde debe llegar. O más bien Sí, con... definitivamente. Por No, Eso supuesto, me, desde ya por que supuesto. lo pregunto es porque, por ejemplo, hay muchas personas y hemos tenido aquí invitados que tienen academias de trading o de inversión o lo que sea, pero se concentran en, digamos, personas que ya saben un poco. Ujú. Entonces no les gusta Sí, como principiantes. no, ya tienen que tener un conocimiento, no desde cero. De pronto uno, para entrar en Inverar, tiene que tener algo de conocimiento, o si yo no sé nada, estoy en cero, puedo comenzar. está clarísimo y la respuesta es definitivamente sí. De hecho, nosotros tenemos lo que le llamamos el camino del inversor, que significa vos arrancás desde cero literal, o sea, no Ujú. necesitas ningún tipo de conocimiento previo, Ujú. y nosotros te vamos explicando desde lo más básico de todo, pero me refiero a conceptos de qué es la inflación, qué es la Claro. devaluación, cómo afecta a tus ahorros, cómo podés vos conseguir ahorrar todos los meses, qué es un broker, qué es un exchange, cómo se usan estas plataformas y así pasándose ahora a los temas más avanzados de cómo hacer análisis fundamental, cómo hacer análisis técnico, cómo hacer trading y todo lo demás, pero literal desde cero absoluto. Ah, ok, súper. Sobre todo también mi pregunta iba porque, bueno, ya nos has dicho que te gusta más el fundamental que el técnico, pero supongo en Inverar las personas aprenden de ambos y cada quien Escoge su camino. ajá, escoge su camino, O, o igual si estás más como inclinado a la inversión, lo cual pues es perfecto, simplemente las personas deben saber que invertir y hacer trading son diferentes. Pero entonces, sí, ¿cómo, digamos, gestionas esa parte de aprendizaje sin tener en cuenta tanto pues tus gustos personales? Esa parte creo que es la más difícil de separar como lo que a uno le gusta ujú. de lo que la gente necesita, ¿no? Porque, a ver, en Inverar tenemos muy en claro, tanto los otros profes como yo, que solamente se enseña lo que se sabe, porque Ujú. hay mucha gente en redes sociales hoy en día que habla por hablar y uno lo ve, entonces, Lastimosamente. absolutamente. Entonces, nosotros únicamente hablamos de lo que sabemos. Yo, mi conocimiento de análisis técnico es el básico, soporte, resistencia, medias móviles, MACD, RSI, digamos, lo básico y llano. Entonces, como la gente por ahí le gusta escuchar mis explicaciones y demás, no me gusta decirlo porque no quiero sonar egocéntrico, no me considero para nada un buen profe, ni muchísimo menos, pero la gente se siente cómoda con esa explicación, entonces yo doy lo básico de análisis técnico y después doy todo análisis fundamental, finanzas, ahorro y demás. Y los chicos que sí son traders y se dedican al trading y viven del trading son los que explican, bueno, el que sabe de criptos explica criptos, el que sabe trading explica trading y cada uno explica su área de expertise. Por eso somos varios profes. Claro. De hecho, me genera curiosidad, ya que hablamos del camino del trader o el camino del Del trading, inversor. del inversor. Yo no, perdón, del inversor. ¿Cuánto dura ese camino? O sea, tanto, digamos, el curso o lo que ustedes ofrecen, pero también cuál es tu opinión de realmente uno cuando llega a ser un inversor profesional. Perfecto, bueno, mira, con dos respuestas. Primero, respecto a la propuesta de valor, si querés, de la academia, Exacto. nosotros siempre decimos, esto es Netflix de inversiones. Vos en Netflix te suscribís, es Ajá. un abono todos los meses, Ok. y acá en vez de tener películas y series, tenés cursos y masterclasses, todo del área financiera, finanzas, Ok. inversiones, Ajá. economía y demás. Sí. Esa es como la explicación fácil de qué es la Academia Inverar. Y respondiendo a la pregunta de cuánto tiempo toma el profesionalizarse en las inversiones, ahí, digamos, bifurco la respuesta y doy dos respuestas. Por un lado, el empezar a invertir, el vos realmente ser consciente de qué estás haciendo, entender qué es lo que estás haciendo, qué riesgos estás asumiendo, armarte un portafolio adecuado a vos y demás. Yo digo que por lo menos 3 meses de estudio tenés que tener. Porque, a ver, vos tenés que entender un montón de variables. Tenés que entender el riesgo país del país en el que estés invirtiendo, tenés que entender Ujú. el PIB, o sea, tenés que entender temas económicos y obviamente analizarlos.
Y después tenés que entender una de dos, que una es o análisis técnico o análisis fundamental. O sea, tenés que entender el momento en el que está pasando, por el que está pasando el activo que estés analizando. O sea, Bitcoin, sea Coca-Cola o lo que sea que estés viendo. Entonces, para entender todas las variables que afectan y el riesgo y bueno, todo lo que tenés que saber, por lo menos 3 meses para realmente dedicado, 3 meses, ¿eh? No 3 meses de lo veo cuando Sí, puedo. Ujú. sí, 3 meses porque tres dedicado. veces. Exacto, a full, y ahí podés empezar a invertir. Pero no es ser profesional. Para mí, ser profesional toma años y toma práctica. O sea, está buenísimo el estudio y hay que hacerlo de forma constante. Soy muy fanático de eso, pero digamos, no te alcanza con el estudio para ser un profesional de las inversiones. Nadie es profesional con teoría. Vos tenés que ir a la No. práctica, perder plata, porque vas a perder plata, y después ganar, y ahí es cuando te haces profesional para mí. No, sí, de acuerdo. Uno prácticamente, esa plata que invierte es como si uno estuviera pagando por aprender más. Y de pronto uno tiene que ir con esa mentalidad de estar dispuesto de perder ese dinero y no creer que es una solución fácil. Sí, de hecho, cuando yo empecé, y también esto es un consejo que yo le doy a las personas cuando llegan a mí a preguntarme, bueno, ¿y con cuánto, etcétera? Yo siempre les digo, no lo piensen ni siquiera como ese dinero de trading o un dinero de inversión, piénsenlo como un gasto porque eso no lo van a recuperar. Que es un poco complejo ese punto de vista, Claro. pero pues yo siento que uno de los principales errores que muchas personas tienen es que llegan con muchas expectativas a los mercados, independientemente si es para invertir o para hacer trading, y cuando pierden, porque efectivamente, o sea, la gran mayoría de personas hemos quemado una cuenta, hemos quemado dinero, hemos perdido dinero, claro, como se tenían muchas expectativas, pues simplemente se van. Y de hecho, por este lado viene mi siguiente pregunta. Tú que te relacionas pues con tus clientes, con tus estudiantes, ¿cómo haces para, digamos, ayudarlos a superar esa barrera del miedo y también esa barrera de volverlo a intentar luego de que han perdido? Perfecto. De las dos barreras, hay una que no tiene la gente, por lo menos los que nos siguen a nosotros, la primera barrera de tener miedo a invertir, al revés. La gente invierte, Sí, pierde y después se fija por qué perdió. O sea, sí. es muy común acá y yo creo que es tan común, por lo menos en Argentina, porque estamos en una situación tan fea, digamos, tan desagradable a nivel económico y no es algo de ahora, es algo que viene de hace Desde el años, corralito. que Sí, desde hace muchos años. exacto, que el argentino lo que busca al fin y al cabo es esa forma de tratar de ganar un poquito más y llegar mejor a fin de mes, o sea, de no Sí. pasar hambre. Y desafortunadamente piensa que la bolsa es esa solución y no entiende que esto es al revés, o sea, la bolsa no es invertí para ganar más y llegar mejor a fin de mes. Al contrario, es si invertís para llegar mejor a fin de mes, probablemente pierdas. Lo que necesitas, y esto lo digo siempre, es finanzas personales. Si no llegas a Ujú. fin de mes, Ujú. finanzas personales. Aprende a hacer un presupuesto, gastos hormiga, eliminarlo, bla, 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 pero no inviertas, porque invertir es riesgo y vos no podés poner plata en riesgo cuando no llegás a fin de mes. Mm, Habiendo dicho eso, esa sería como como la primera barrera que vos me decías. La sí. segunda, que es la de perdí plata y me vuelvo a intentarlo. Yo creo que es a través de la insistencia y la constancia nuestra en comunicar que la bolsa es riesgo. Entonces, vas a perder y vas a perder constantemente. Y de hecho, un colega, Gucci, se lo súper recomiendo. De hecho, después, si quieren, les paso el contacto para que trabaje con Tickmill. Pero Claro Para que que sí. venga al más, alza. Sí, para claro, entrevistarlo Sí, sí, claro. también. sí. Claro. No, es un crack realmente, me parece un tipazo. Tipazo significa muy buena persona, Sí, digo, por no, las no, dudas. no. No, sí, Eh, acá Aquí también hay un poquito de modismos argentinos. sí, Sí, los bastante. entendemos, sí, ah, claro. Sobre todo por el fútbol, yo diría, Claro. muchas personas aman Y con las Argentina. redes sociales también, Ujú. sí. excelente, excelente, excelente. Bueno, nosotros tenemos mucho también de México, ¿vieron? Esto Sí, Bueno, los modismos. yo creo que toda Latinoamérica tiene mucho de México también por el Chavo del Ocho, pero, sí. pero bueno. Tal cual, tal cual. Pero bueno, volviendo entonces al tema, lo que les decía, esto lo mencionaba Gucci porque lo que él me dice es, él sí es trader, el pibe del trading es un crack haciéndolo, y él dice, como yo sé que la gente va a fundir la cuenta, lo que yo hago a mis estudiantes es hacer cuentas de $20.
Hace cuenta de $20, o sea, te creas una cuenta, le pones $20 reales. Si la fundís, pero fundiste $20. Sí. Y si ganás, y según lo que él me cuenta, esto yo no lo vi con resultados reales, pero le creo por lo que les digo, es un tipo muy transparente, que o sea, los estudiantes hacen un por 50 o más inclusive. Me dijo que hay uno que llegó a tener, no les quiero mentir, no me acuerdo si eran $1.600 o $16.000, una cosa así, pero empezando con 20. Claro. Y eso es lo bueno, o sea, quemaste $20, volviste a intentar, quemaste $20, 5 veces quemaste $100 en total. Pero le pegaste a una y te fuiste para arriba. Eso es lo que creo que está bueno y lo que también tratamos de comunicar nosotros en el sentido de empezar con poco, equivocate con poco, perdé pero poca plata y cuando sepas, ahí sí mandate con más. Sí, Listo. de hecho, un No. consejo bastante importante, porque cuando es gracioso, porque normalmente nosotros sí les decimos eso a los clientes, a las personas con las que hablamos, pero lastimosamente, como tú lo decías, hay también muchas personas que dicen todo lo contrario, que es como no, pon tanto y te vas a volver millonario, y es un poco difícil luchar contra eso. Es, no decir que imposible, pero pues sí, efectivamente hay muchos que llegan bajo la ilusión de aquí es donde me voy a hacer rico y después se estrellan con un muro gigante donde tal vez no. Vale, no. Ariel, Tal yo cual, tal cual. tengo dos preguntas. La primera, ¿en qué año nació Inverark? Y la segunda, si de pronto me podrías dar tu concepto de cómo ha cambiado, digamos, el ecosistema de las inversiones desde que comenzaste a hoy. O sea, de pronto, ¿cuál es tu perspectiva de cómo ha cambiado? Si la gente de pronto ahorita ya sabe más, sabe menos, sabe lo mismo. Y sobre todo con el tema de, pues, no sé, redes sociales, inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas como que hace que la gente esté más informada. Entonces, nos gustaría saber tu opinión en cuanto a ese tema. Per- Perfecto, perfecto. Lo que sí soy bastante malo recordando cuando me hacen dos preguntas, ahora me acuerdo nada más la última, así que Ah, te bueno, respondo esa y después me decís dale, la dale, otra. dale, dale. Eh, Respecto a cómo cambió el ecosistema, la verdad es que, mira, para mí pandemia fue un clic gigante, fue un antes y un después absoluto a ver, en tecnología y en el mundo en general, ¿no? Pero en las inversiones se vio clarísimo. O sea, hoy en día, por lo menos en Argentina, vos le preguntás a cualquier persona qué es una acción, qué es una cripto, qué es un fondo común de inversión, qué es un bono y te lo saben responder. Sí. A ver, Mm, obviamente no te digo el 100%, lógicamente, pero hay una enorme masa de gente que dejó de volcarse a las inversiones típicas y básicas de Argentina, que eran tres: el depósito de plazo fijo en un banco, comprar dólares y invertir en ladrillos, no invertir en bienes raíces e Ujú. inmuebles. ujú. Esa era como la inversión básica del argentino histórica. Y hoy en día hay muchísima más adopción de tanto cripto como el mercado tradicional, bolsa, Sí. acciones y demás. Así que creo que ese es un cambio gigante que se hizo. Y hablo mucho del mercado argentino porque, a ver, el 85-90% de mi público es argentino, entonces Claro. conozco poco los otros mercados. Mm. Pero acá por lo menos la adopción fue realmente masiva. De hecho, a ver, en su momento, cuando empecé en redes sociales, la pregunta era, ¿cuándo empezó a Inverar? Ahí Sí, me sí, acordé. como para Eh, hacer el paralelo de cuando comenzaste a hoy en día, cómo ha cambiado. Pero sí, Excelente, excelente. Mira, empezamos en el 2019. De hecho, es Ok. fácil claro. saber mi edad porque apenas cambia el año, yo cambio y siempre tengo lo mismo, menos 2000, ¿no? O sea, Ok. estamos en 2024, yo tengo 24. Esto porque cumplo el 31 de diciembre, entonces justo Ah, coincide el cambio de año con mi cumpleaños. O sea, Pero ¿en bueno, serio volviendo al eres del tema, 2000? ¡Wow! Eres menor que nosotros. hmm, Bueno. soy casi del 2000. Soy el casi. 31 de diciembre del 99. Del 99. Igual, sigue siendo menor que nosotros. Ok, ok. Ahí va. Estás Eh, joven, bastante joven. Pero claro, o sea, joven, joven, correcto. ahora entiendo un poco más de por qué empezaste también a los 19, porque hay un patrón que sí he notado bastante en Argentina, de hecho, con muchos clientes argentinos, y es ese, el de la pandemia. O sea, no sé qué estaba pasando en el 2019, o sea, antes de pandemia en Argentina, pero muchas personas como que se comenzaron a interesar y durante la pandemia, o sea, digamos, en TICMIL el nivel de clientes también que hubo de Argentina fue mucho mayor, el conocimiento de muchos clientes fue mucho mayor y ya, un pequeño paréntesis porque ahora como que entiendo mucho más El el por por qué. qué en esas edades, porque sí, es algo curioso, pero sí, en 2019 muchas personas empezaron en Argentina a estar mucho más interesadas en este mundo. Pero ahora sí te dejo continuar.
Perfecto, perfecto, gracias. Y la verdad es que sí, yo creo que se debió probablemente a la... A ver, en Argentina tenemos algo, lo explico porque para el resto del mundo debe ser algo loquísimo, porque lo tenemos nosotros nada más, desafortunadamente, que es el cepo cambiario. El cepo Ah, cambiario sí. es esta, debe ser conocido en el resto de Latinoamérica, que el argentino no puede ir al banco y comprar dólares como puede ser Sí, en cualquier otra parte del Ajá. mundo, sino que nosotros tenemos un límite de 200 que es recontratrucho, como decimos acá, que significa que es súper falso, sí, Sí. porque nadie puede acceder a esos $200. O sea, básicamente para acceder a los $200 no tenés que respirar, tenés que volar, es como, nah, no lo sí, hace es nadie. imposible. Sí. Exactamente, entonces esos 200 no existen. Bueno, ese cepo cambiario nosotros ya lo teníamos no les quiero mentir, pues yo era chico, no me acuerdo, pero pongamos 2011, 2012 empezó el cepo. Entonces la gente no podía comprar dólares y más o menos en el 2019 se quitó ese cepo y ahí el argentino pudo volver a comprar dólares y Ah, ser un ok. país medianamente normal. Y creo que eso por ahí fue lo que dicen ustedes que se incrementaron los depósitos, en este caso en TIC, porque lo que puede haber pasado es que el argentino ahora sí podía usar su tarjeta normal o su cuenta de banco, hacer una transferencia como en un país normal y depositar en un broker de afuera que era irrisorio para un argentino pensar en eso, una locura, pero bueno, Mm. en ese momento se pudo, después se quitó, entonces a partir de ahí Sí. fue que nacieron las criptos y con eso pudimos volver a depositar afuera, pero bueno, ese sería un poquito el resumen de por qué en el 2019 como que hubo ese cambio seguramente. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y bueno, de hecho también con lo que estabas contando, que un antes y un después, esto es algo que sobre todo también he visto en Argentina y es efectivamente, de hecho fuimos, cuando fuimos? Fuimos en junio, En junio, en y invierno. sí, fue algo impactante porque antes cuando yo hablaba con mis clientes argentinos siempre eran como, no, aquí nadie sabe de esto, mejor dicho. Cuando fuimos por un evento allá, nos sorprendió gratamente que la mayoría de personas sabían y hablaban con propiedad. Ujú. Y efectivamente, si uno va y mira cuáles son los países que más utilizan criptomonedas, para bien o para mal, la situación en Argentina creo que les ayudó en ese En caso ese tema. de saber un poco más, porque yo sí siento que Colombia estuvo un poco más atrás en ciertos años, pero No, bueno, y todavía, o sea, se nota la diferencia digamos, de los países que podemos visitar este año en cuanto a temas de manejo de cripto y manejos de temas de lo que tú decías, acciones, inversión. Siento que Argentina la gente está como un poquito más informada. También se mm, entiende el porqué, la razón, o sea, de pronto la situación del país hizo que la gente tuviera que buscar otras alternativas a lo tradicional, porque por ejemplo aquí en Colombia pasó lo mismo, eran depósitos de término fijo, e invertir en vivienda y ¿cuál era la otra? Y dólares, que es lo que, digamos, en lo que de la hecho gente normalmente todavía. invierte. Exacto, que es en lo Todavía es que... eso, o sea, En, el típico colombiano invierte en qué? en vivienda. En bienes raíces. eh, una, digamos, diferente un poco a México, pero sí, Argentina, o sea, yo creo que nos Mm. lleva un poco más años luz en ese sentido a la gran mayoría de países latinoamericanos. Y de hecho, tú decías, la gran mayoría de tus clientes son argentinos, estás buscando también, o bueno, supongo que sí estás buscando, pero ¿por qué todavía ese nicho? O también cuáles son las perspectivas de Inverar a futuro en cuanto, no sé, digamos, volverse más de todo el resto de Latinoamérica, o por ahora en el corto plazo Cuando, realmente sí. cuando, cuando va a haber un Inver Latam, digamos, Invercol. o Invercol o algo de eso que nos puedas Eso que contar. ustedes, lo que dicen en chiste, está pensado Ujú. Invercol, está Ah, empezado Ok, ok. Invermex e Inverchile. ok. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué Inverarg no se internacionaliza? Yo creo que por dos razones. Ajá. La primera es que las inversiones muchas veces son algo de nicho, o sea, yo no tengo ni idea de cómo un colombiano puede depositar en un broker colombiano, ni siquiera sé las regulaciones, ni conozco los brokers colombianos. Sí, O claro. sea, Ajá. creo que es algo como muy local, entonces nuestra idea es contactar con influencers de cada país y nosotros dar como todo ese marco, ese conocimiento que tenemos, expertise en redes sociales, y que la persona se dedique a hacer el contenido para inversiones Mm. en su país. Nosotros Casi darle toda la... Bueno, por eso es tema de negocio, como, como no los si, voy a aburrir con eso, pero... como si fuera una franquicia ¿Cómo, perdón? prácticamente. No, como si fuera una franquicia. Sí, Casi, Sí. exacto, casi, exactamente. exacto.
Esa es la idea. Entonces, bueno, esa es como el objetivo de internacionalización, es a través de esa manera, pero como les decía, era por dos razones. La primera es esa y la segunda es que es difícil penetrar un mercado que por más que hablemos el mismo idioma, no tenemos por ahí la misma cultura Mm, y al chileno le gusta escuchar al chileno, al mexicano le gusta escuchar al mexicano, al colombiano le gusta sí, escuchar al colombiano. A todos nos gusta escuchar, creo que diría dos, al mexicano y al español como que lo aceptamos en todos lados. Sí, un Como, poco está más. bien. Pero, sí. Sí. pero el resto por ahí, por lo menos lo que notamos nosotros en redes, es que no tiene ese mismo recibimiento nuestro contenido en otros países. Así que bueno, por eso lo haríamos de esa forma. No sé si me faltó responder alguna otra cosa. No. No, sí, sí, eso. De hecho, tienes razón. Somos como hermanos que se odian, pero se aman. Y sí, efectivamente nos hemos dado cuenta de eso que, digamos, yo soy colombiana, claramente, y a veces cuando hablo con clientes de otros países es como, ¿y por qué no me está llamando un argentino? Ajá. Y yo como, O un ah, chileno o perdón. un peruano. Pero sí. Y, por ejemplo, ahora que lo mencionas también, creo que no te lo había preguntado, aunque era bastante obvio. Ustedes están 100% enfocados como en esas corredoras de bolsas del país, pero también utilizan, no sé, digamos, bueno, Tigmil es un broker de CFS, entonces no me voy a meter por allí, porque digamos, en acciones pues está, se me olvidó el nombre otra Que vez, Interactive Brokers. Interactive, por ejemplo. O También utilizan esa clase de brokers más internacional o, por ejemplo, porque realmente no lo sé, desde Argentina se pueden comprar sin ningún problema acciones como el extranjeras. mercado global, exacto. Ujú. Correcto. A ver, ambas respuestas son sí. O sea, desde Argentina vos podés invertir se llaman CDRs, son las siglas de Certificado de Depósito Argentino. Ok, Es como un CFD, pero de Acciones. empresas internacionales. O sea, vos Claro. podés ujú, invertir en Coca-Cola desde Argentina a través de estos derivados. ok, Eh, Hay como un gris ahí, como que la gente mucho no confía porque dice, che, ¿por qué no estoy comprando la acción? ¿Por qué estoy comprando Un un derivado? derivado. Es medio raro, pero bueno, finalmente funciona, cumple el objetivo y está ahí la posibilidad. Entonces, desde Argentina se puede. De hecho, en Argentina tenemos mucho abanico de inversiones, ¿no? Es con los que hay seguramente en cualquier país, digo, pero acá es como que son por ahí más conocidas, ¿no? O sea, en Argentina es común invertir en letras del tesoro, en bonos, en fondos comunes de inversión, bueno, los CDR que les decía Ujú, recién, las acciones ujú, locales, opciones sobre acciones, ujú. sí, opciones financieras. futuros, Ujú, cauciones, obligaciones negociables, que las obligaciones negociables creo que en otros países no les dicen así. Una obligación negociable es un bono, pero emitido por una empresa, Sí. simplemente. ok, Como, bonos como un corporativos. bono corporativo, sí. Ah, ok, ok. Exactamente, los bonos corporativos. Pero bueno, en definitiva, como para responder, sí, en Argentina se puede, pero igualmente nosotros sí trabajamos también con brokers internacionales, simplemente porque justamente lo que le decía recién de los CDR, por ahí no tienen ese mismo respaldo, esa misma confianza, y porque el mínimo de inversión suele ser menor afuera que acá. Por ejemplo, vos querés invertir en el S&P 500, necesitas más o menos hoy serían unos 30.000 pesos, que pasado a dólares serían como 28 dólares, más o menos. Ujú, Y si quisieras hacerlo de un broker de afuera, puedes hacerlo desde 5 dólares. Entonces es Ok. mucha la diferencia. Y bueno, por eso es que trabajamos también con brokers internacionales. me quiero ir a Argentina ahora. O sea, Sí. siempre que había querido, pero claro, o sea, ¿por qué lo digo? Sí, es que es curioso como dices, no, tal vez esto es normal en otros países, pero no. No, no es Entonces, tan normal. tiene mucho sentido lo que dices de, digamos, por ejemplo, en los países latinoamericanos, si somos hermanos, pero no tanto. ¿En qué sentido? Sí me he dado cuenta que en el Cono Sur, en Chile, en Argentina, las bolsas son mucho más robustas, por así decirlo. Más estructuradas, Sí, desarrolladas un digamos, poco. lo que te comentaba al principio, en Colombia es muy difícil invertir en bolsa. O sea, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí suele ser más costoso. Eh, Ahorita está cambiando un poco eso, Ujú. pero, o sea, ahora te entiendo completamente el por qué Inverar se ha quedado tan arraigado en En ese nicho, Argentina. claro, en el nicho. Ajá, que es algo que tampoco es tan común. Muchas academias del mismo estilo, como de aprendizaje, de los mercados, etcétera, buscan expandirse y siempre tienen clientes como en toda Latinoamérica por el mismo idioma. Pero claro, porque con trading es un poco más fácil, entre comillas, llegar a, Sí, pues, como a a operar. estandarizar Ajá. y expandirse. En cambio, lo que tú hablabas en temas de inversiones, en temas de regulación, de brokers y todo eso es un poco más complejo. Sí, sí.
Y bueno, creo que ya estamos llegando Yo un poco. no sé si puedo hacer la última pregunta. Sí, Es claro, que, es que claro. no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarle a un analista pues digamos, de tema de largo plazo, que le gusta el tema de fundamental. Eh, ¿Qué opina Ariel del caso de GameStop? Si me lo puede decir lo más rápido que pueda. Y si Me también lo gustaría saberlo. conoces bastante, sí. Exacto. Perfecto, sí, sí, sí. No Porque fue conozco una muy en locura. profundidad el caso, sé lo... Ujú. ¿Cómo, perdón? No, que fue una locura. O sea, desde el punto de vista fundamental no tiene sentido lo que pasó, entonces me gustaría saber qué opinas. Perfecto. Es que lo que pasó justamente no tiene fundamento, sí es lo que pasa muchas veces en el mercado, ¿no? A Ujú. ver, el mercado es emocional e irracional la Sí, gran mayoría de como ocasiones. los seres humanos. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Exacto. Con GameStop lo que pasó es que había grandes fondos que estaban Ajá, shorteados, básicamente estaban apostando que la acción iba a bajar, por decirlo ajá. fácil, y un grupo de inversores que todo salió a raíz de un influencer Sí, empezaron a decir, vamos a voltear a los fondos y vamos a generar una enorme demanda para que suba el precio. Y pasó eso, o sí, sea, no es sí. un tema fundamental, no es un tema del negocio que cambió el CEO, la directiva, no, simplemente es un tema de que se juntaron muchos actores del mercado Ujú. y empujaron todos hacia el mismo lugar, cosa que creo que no había pasado antes en la historia y No, realmente es muy, muy llamativo. Pero bueno, ese sería como el resumen rápido. vale. Pero digamos tú como analista, digamos que estás tan enfocado en el valor que hay en la empresa de atrás, imaginémonos que estabas en ese activo, En corto, corto. largo. Ujú. ¿Cuáles hubiesen sido tu llamado de atención, tal vez, y esto le puede servir a muchos de tus clientes y personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, para admitir que, tal vez aquí no es, tengo que salirme, aun cuando el análisis me dice que efectivamente es un corto, porque era un corto. Pero entonces, cuando el mercado es así irracional, tú como analista fundamental, ¿cómo decides salirte? Uf, es muy difícil la pregunta, está muy buena. A ver, yo un poco como, por decirlo de alguna forma, perdí la fe en cosas del mercado cuando veo que las meme coins no paran de subir. O sea, ahí ya Claro. te das cuenta que el mercado tiene gran parte irracional y sin mucho sentido, pero Sí. como para responder a tu pregunta, mira, a ver, en general como analista fundamental no hago shorts, solamente invierto al alza cuando considero que una empresa es buena y ya, pero Ah, imaginemos que estuviera ok. invertido en GameStop porque por lo que vos decís, no, era una empresa que venía en caída, que las ventas vienen cayendo, no la tengo analizada, pero digo, por ejemplo, ¿no? Vienen cayendo las Mm. ventas, la ganancia, cae todo. Sí. ¿Qué hacer entonces? Mirá, yo creo que si vos estás operando y te das cuenta que la tendencia como empieza a cambiar, eso puede ser una señal, pero más allá de eso, para mí la clave es stop loss. Ujú. El stop loss Mm. no falla. Si el mercado se levantó loco y dijo, che, vamos a hacer todos un cambio. Bueno, por la duda vos tenés tu stop loss y te salvás de todo. Para mí, esa sería la respuesta concreta. Stop loss. Claro, claro. ¿Por qué te hacía esa pregunta sobre todo? Y es porque uno de los mayores errores que todos cometemos es precisamente, tiene que estar relacionado con los sesgos Con el y ego con el también. ego, ajá. Entonces es como eso de por qué mi análisis está fallando, si es bien, si se está bien y yo lo veo, funciona tanto en corto o largo. Entonces, sí, claro, era básicamente eso. A veces una de las cosas que más nos incomoda es darnos cuenta que no teníamos la razón, aunque sí la tuviésemos, pero pues perfecto. El stop loss, todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, importantísimo. Y bueno, ahora sí, para ir terminando, bueno, un último consejo que le quieras dar a todas las personas que están interesadas en los mercados, que tal vez son novatos o bueno, que tal vez ya tienen algo de experiencia y no han logrado llegar a ese punto que quisieran. Perfecto. Para mí, más allá, o sea, no voy a decir el estudio porque eso como que lo digo, el estudio es la Eso es el clave, Sí. básico. pero no los voy a aburrir. No, igual eso es Claro, o sea, básico. O sea, más allá de, sí. claro, o sea, es estudio, stop loss y la verdad que no tengo nada pensado, pero creo que, a ver, si es como un consejo que le pueda servir a cualquier persona que esté escuchando esto, es aprender a hacer análisis fundamental. De verdad, eso te va a cambiar Sí. Sí, la perspectiva de cómo ves las inversiones 100% y te aseguro que si aprendes a hacer análisis fundamental, nunca más haces análisis técnico. Vas a ver. de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo sí difiero. Pero lo que Yo sí pasa es que estoy yo siempre completamente de decía acuerdo. que para mí, según yo,
El análisis técnico es primaria. O sea, es que porque hay muchas personas que lo venden como algo súper complejo y sí tiene sus complejidades, pero yo sí lo veo como primaria. Es como aprender a sumar, que pues sin sumar no sabes multiplicar, pero sí es algo básico y creo que sí se complementa bastante bien. Pero sí, tienes razón en el sentido de que si uno no sabe análisis fundamental, va a dejar pasar muchas cosas. Obviamente hay muchos traders, hay muchos inversionistas de solamente análisis técnico y genial, pero a veces no nos damos cuenta que el combinar los dos o también saber de los dos nos puede llevar a grandes cosas y a mejores cosas y también a darnos cuenta que tal vez como Diego o como tú, Ariel, son más del análisis fundamental que de análisis técnico. Pero bueno, muchísimas gracias, Ariel, por haber estado aquí y bueno, por darnos todo ese conocimiento, por contarnos de tu experiencia, de tus gustos. Y sí, te esperamos que vuelvas a estar aquí en este podcast en Al Alza. Y bueno, sí, muchísimas gracias. Gracias, Ariel, por tu Perfecto, tiempo. perfecto, chicos. De mi parte, de verdad, recontra agradecido. Fue un placer, disfruté mucho la entrevista, de verdad. Así que gracias por el tiempo, por el espacio, por las preguntas tan amenas. Y bueno, nos vemos la próxima, tanto Diego como Natalie. Gracias Claro por la que sí. invitación. Claro, la próxima cuando Ariel nos esté Pero ya analizando una acción. no como entrevistado, sino también ahí en rol de analista un poco. Sí, aquí nos ponemos a analizar en cuanto a técnico y fundamental alguna acción que nos guste. Perfecto, me encanta, me encanta. Los vemos la próxima entonces. Listo. Vale, y bueno, todos los que nos Ah, están viendo, muchísimas gracias por haber estado tan atentos. Recuerde, estamos en Twitch, en TikTok, en Spotify, Spotify. Pueden ver YouTube. exacto, pueden ver este podcast o cualquiera de los otros podcasts que tenemos. Y también si tienen algún tema del cual nos quisieran que nosotros habláramos, simplemente déjennoslo en la caja de comentarios y los estaremos leyendo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.